Mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno que usted está hoy miércoles en sintonía de nuestra transmisión y qué bueno que usted está acá también presente con nosotros. Queremos saludar a todas las personas que están conectadas a través de nuestra transmisión en línea o viendo este video en nuestro canal de YouTube. Que el Señor le bendiga, que el Señor le ministre, que este mensaje sea de edificación, que sea de crecimiento, que esta palabra traiga a su vida sanidad, que traiga esta palabra, traiga restauración, liberación, que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual está siendo enviada, está siendo ministrada. Que el Señor a través de esta palabra le hable a su corazón, le bendiga y le edifique. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a este servicio de mitad de semana, hoy miércoles 5 de noviembre. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero continuar con la serie de temas que hemos estado hablando todas estas semanas. Y en esta ocasión quiero referirme en el libro de Génesis. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Yo quiero que si usted trajo su Biblia me acompañe a leerlo. Vamos a leer en el capítulo 17 y es la historia de uno de los hijos de Abraham. Le digo uno de los hijos porque quiero hablar en esta ocasión de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con su sierva Agar. Para darle un poquito de contexto, Señor había prometido un hijo a Abraham, había prometido darle descendencia, ya habían pasado muchos años, Sara, su mujer, no le había dado hijos y quizá con el afán, el deseo de ver cumplida esa promesa, Sara toma la iniciativa. Saraí en ese momento, porque todavía no se le había cambiado el nombre, Saraí en ese momento toma la iniciativa, le dice a Abraham que por qué no se llega a su criada Agar y por medio de ella pueden llegar a tener esa descendencia o ver cumplida esa promesa que Dios les había dado. A veces nos pasa que queremos como que ayudar a Dios en el cumplimiento de la promesa y no es para menos que quizá esta pareja se desesperó, esta pareja esperó mucho tiempo, no se veía cumplida esa promesa de ver el nacimiento de su hijo y dada esa circunstancia, dada esa situación, pues Saraí dice: no, vamos a hacer esto, llégate a la criada Agar y por medio de ella podamos tener esa descendencia, ver cumplida esa promesa. Y no, obviamente no era así como el Señor lo había establecido, no era así como Dios lo había propuesto. Dios le había dado esa promesa a Abraham, que de Sara le iba a salir descendencia, de Sara venía ese fruto, ese hijo esperado, ese hijo de la promesa. Pero las circunstancias, en medio de esa desesperación, de esa ansiedad, surge ese episodio y Abraham se llega a su sierva Agar y ella concibe. Ella queda embarazada de ese hijo. Y cuando nace, la palabra de Dios nos dice que empezaron a ver, esta mujer empezó a ver con indiferencia a Saraí, la empezó a menospreciar y Saraí se empezó a sentir mal, se empezó a sentir señalada, empezó a ver que lo que ella había pensado no había salido como lo había propuesto, se dio cuenta que no era así como iban a funcionar las cosas y entonces toma la determinación, toma la iniciativa de sacar de su casa a la criada junto con su hijo. Pero yo quiero leer esa promesa que Dios le da también a la descendencia de Agar. Dice Génesis 17:20: en cuanto a Ismael, yo te he escuchado,
Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Mire la promesa que Dios le da. Mire lo que el Señor le habla a la vida de Abraham, por cuanto él pidió también que ese hijo fuera bendecido. Y mire, la bendición del Señor le decreta a Ismael que su descendencia también iba a ser numerosa, que iba a ser padre de 12 príncipes y que llegaría a ser una nación muy grande. Esa promesa tenía que haber sido atesorada, esa promesa tenía que haber sido guardada. Sobre esa promesa tenía que empezar a caminar Ismael. Sobre esa promesa la mamá Agar tenía que afianzarse, tenía que creer, tenía que vivir confiada en que esa palabra la había dado el Señor y que se tenía que cumplir. Pero pasado el tiempo y crecido Ismael, llega el cumplimiento de la promesa de Dios para Abraham. Pasado el tiempo, pasados los años, ya Ismael está crecido, pero llega el tiempo en que la promesa del Señor, el cumplimiento de la palabra de Dios a Abraham, se hace realidad en la vida de Sara. Y concibe un hijo, queda esperando por fin de esa promesa, concibe la promesa y nace Isaac, el hijo de la promesa. Y inmediatamente los dos hijos empiezan a tener rivalidad, empieza a haber cierta contienda entre ellos. Y nuevamente, Sarai toma la iniciativa de sacar otra vez a Agar. Y en esta oportunidad, en esta ocasión, la saca con todo y su hijo se lo lleva. Ahora los dos, tanto la mamá como Ismael, están camino del desierto y solo con una pequeña provisión. Oiga bien esto. Miren lo que dice Génesis capítulo 21. Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, tal como lo había dicho el Señor. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Vuelve a recalcar la promesa del Señor sobre la vida de Ismael, sobre la vida del primer hijo. Pero entonces Sara, al ver esta situación, que hay contienda, que hay pleito entre los dos muchachos, decide volver a sacar de su casa a la esclava Agar, a la sierva Agar, y junto con Ismael. O sea, todo empieza a cambiar para la vida de Agar, todo empieza a cambiar para la vida de Ismael. Inesperadamente todo se transforma. Ahora la situación es difícil y esta mujer emprende el camino hacia un rumbo desconocido. No tiene a dónde ir, no sabe para dónde agarrar. Y dice el versículo 14 del capítulo 21. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Y Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Note algo, solo le pone sobre su hombro un pedazo de pan y un poco de agua, un odre de agua. Era lo único que estaba haciendo acompañar a Agar y a su hijo Ismael. Pero recuerde, sobre de él, muchacho, hay una promesa. Sobre la vida de ese hijo también hay una promesa. Promesa que el Señor se la vuelve a recordar a Abraham y le dice: de él haré una grande nación. Ahora, en estas circunstancias
donde ella anda caminando errante, donde ella no tiene un destino aclarado, donde ni siquiera tiene un lugar establecido, sino que simplemente tiene un pedazo de pan, un odre de agua, caminando por el desierto, sin duda alguna, en medio de esas dudas, en medio de esos temores, en medio de esos conflictos, en medio de esa escasez, en medio de esa situación tan difícil. Ha de haber sido complicado para esa mamá caminar durante todo un desierto, a lo largo de un desierto, con un poco de pan, con un odre de agua. En medio de esa situación difícil, sin duda alguna, ella empezó a dudar de todo lo que Dios le había dicho, de todo lo que el Señor le había declarado, de todo lo que el Señor le había dicho que iba a suceder con su hijo. Vea, es un desierto. No hay nada. Ella solo tiene pan, un poco de agua, no hay nada. Y ahora ese poco de pan y ese odre de agua quedan vacíos. Se quedan sin nada, en medio del desierto, en medio de la dificultad, de la incomodidad, en medio de todo lo que está pasando, ellos se quedan sin nada. Sin nada. Mire esa situación. Para esa mujer ha haber sido muy difícil, muy complicado enfrentarse a eso. Enfrentarse a escasez, como sin duda alguna quizá muchas madres se han enfrentado a escasez. Viendo la manera de cómo sacar adelante a sus hijos, viendo la manera de cómo poder proveer de todo lo necesario para sus hijos. Sin duda alguna. Usted, madre que me está escuchando, que está viendo este video, ha pasado por una situación así parecida, en donde la esperanza es muy poca, la fe se va debilitando, la escasez es tan grande que las fuerzas se están perdiendo y la esperanza cada vez es más grande. Hay angustia, hay desesperación, porque esa mujer está viendo cómo su hijo está quedándose sin vida. El relato de la historia nos dice que en medio del desierto, ella decide dejar a su hijo a un lado, alejarse de él para no verlo morir. Oiga bien, ella decide mejor poner a su hijo a cierta distancia y no verlo morir. Para ella, en medio de esas circunstancias, su hijo está a punto de morir. Para ello, en medio de ese problema, de esa dificultad, su hijo está a punto de morir, de ser su último día, porque no hay pan, porque no hay agua, porque está en medio del desierto. Todo está en contra de ellos. Todo está en contra de ellos. Mas sin embargo, en el ambiente espiritual, mas sin embargo en la atmósfera de nuestro Dios había una promesa. Bendito sea nuestro buen Dios por esas promesas que nos ha dado a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor, que cada una de sus promesas se cumplen. Bendito sea nuestro buen Dios, que la promesa que Él da tarde o temprano tiene cumplimiento. Tarde o temprano tiene su tiempo de llegada. Aunque tarde la promesa, dice el profeta, pero ciertamente llegará y se cumplirá, porque nuestro Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Pero en medio de la adversidad, en medio de la angustia, sin duda alguna, a esa mamá se le olvidó lo que el ángel del Señor le había dicho, que había de ver en su hijo salir 12 príncipes y ser una nación muy grande. Para esta mujer, su hijo no pasaba de ese día. Para esta mujer, su hijo, para él ya no había otro día más, ya no había un mañana, ya no había un futuro, ya no había un cumplimiento. Para esa mujer decidió dejarlo ahí, no verlo morir, porque ya no había esperanza. Pero para Dios es
todo lo contrario. Para Dios es todo diferente. Dios había dado una palabra, Dios había dado un decreto, Dios había soltado una promesa sobre de él. Por cuanto era hijo de Abraham, la bendición también iba a caer sobre de él. Y yo quiero recordarle algo también, aprovechando que llegamos a este punto, que usted también y yo somos por la fe hijos de Abraham, y que también cada una de esas promesas también nosotros las podemos alcanzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de él. Así que esta mamá, esta mujer, en medio de esas circunstancias en la que tanta era la angustia que Agar ya lo daba por muerto, en medio de esa situación, dice Génesis capítulo 21 y verso 14. Dice el verso 14, voy a leer 4 versos. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Mire otra vez la validación de la promesa que Dios le había dado años antes. Miren nuevamente, la promesa seguía vigente. La palabra de Dios no había caducado. La palabra de Dios no había expirado. La palabra de Dios seguía viva y eficaz. La palabra de Dios estaba en el ambiente espiritual. Sobre la atmósfera de Agar había una palabra. En medio de la angustia, en medio del problema, de la escasez, de la limitación, de la crisis, ahí, si hay una palabra en medio de todo eso, se va a cumplir la palabra del Señor. Se va a hacer realidad esa promesa, por cuanto Dios lo ha establecido. Y lo que se establece en el cielo es una realidad en la tierra. La voluntad del cielo tiene que cumplirse aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, porque en medio de ese caos, de esa dificultad y de ese tiempo en donde no había esperanza, el Señor oyó el llanto del niño. El Señor oyó cómo esa promesa todavía estaba viva. E inmediatamente dice que el ángel de Dios llamó a Agar. Mire, esto es maravilloso, porque quien escuchó al niño llorar fue Dios, dice el verso 14. Y el ángel de Dios fue quien llamó a Agar. Dios escuchó al niño llorar y el ángel de Dios llamó a Agar. Quiere decir que cuando hay una promesa del cielo, no importa la crisis, no importa la angustia ni la dificultad, los ángeles de Dios se van a movilizar. El ejército angélico del Señor va a tomar acción, se va a movilizar, se va a mover, va a acudir en la ayuda de aquel que tiene sobre de su vida una promesa de Dios. Si tú tienes una promesa de Dios, si tú tienes una palabra de Dios, si tú sobre tu vida hay un decreto de parte del Señor, Él se va a encargar de movilizar sus ángeles, de movilizar su ejército angelical, y que te vengan en tu ayuda, que vengan a socorrerte, que vengan a proveer, que vengan a traer todo lo necesario para que se cumpla la voluntad del Señor. Dios moviliza sus recursos, Dios moviliza sus entidades, Dios moviliza sus medios. Le proveyó de los cuervos, le proveían pan y carne. Todos los días los cuervos le llevaban pan y carne. Dios usa todos los medios. Dios va a usar cualquier medio. Dios va a usar cualquier conexión. Dios va a proveer un recurso. Dios va a proveer una persona que cuando menos te imaginas, Dios hará proveer de la manera que tú no te lo imaginas. Quizá no te lo esperabas, pero el Señor va a hacer proveer desde el cielo la ayuda necesaria para que la promesa de Él se cumpla. La ayuda del Señor va a llegar. La ayuda viene del cielo.
cielo. Si tú crees, levanta tu mano, porque la ayuda del Señor va a venir en el momento que tú menos lo esperas, en el momento que quizás no te lo estás imaginando, pero el Señor va a movilizar sus ángeles, va a movilizar sus recursos, va a movilizar hombres, mujeres, va a movilizar todo lo que sea necesario para que esa promesa se cumpla. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Había tiempo, había esperanza. Ya la mamá lo estaba viendo muy difícil. Ya la mamá muy angustiada, sin duda alguna, desesperada, porque veía a su hijo morir, porque veía a su hijo que ya no pasaba de ese día, porque veía a su hijo en esa condición, porque veía a su hijo que no se cumplía lo que Dios había dictaminado. Pero es que Dios llega a tiempo. Dios llega en el momento indicado. Dios va a acudir al rescate en el momento más preciso. Ahí el cielo se va a abrir. Ahí los recursos, las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Los caminos que no aparecían se van a aparecer. Los medios que no habían aparecido van a aparecer en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Wow, bendito sea su nombre, hermano. Bendito sea la misericordia de Dios. Cuando Dios tiene una promesa, cuando Dios tiene una palabra, cuando Dios te ha dicho algo, no importa el desierto, no importa la escasez, la crisis, la limitación, el problema, no importa la angustia ni la falta de esperanza, Dios lo puede cumplir. No temas, le dice el ángel. Dios ha escuchado los sollozos del niño. Aquí está la clave. No hay que tener temor. No hay que tener temor de lo que viene. No hay que temer de lo que se pueda estar viendo en ese momento. No hay que tener temor de la incertidumbre que pueda estar acechando nuestra vida. Dios va a escuchar ese clamor. Dios va a escuchar ese sollozo, ese llanto. Dios va a escuchar esa oración. Dios va a escuchar esa intercesión, ese clamor que se levanta delante de su presencia, ese clamor que llega hasta la misma presencia de Dios. El Señor lo va a escuchar. Dios no rechaza oración. Dios no rechaza ningún clamor de sus hijos. Dios acude inmediatamente cuando oye que sus hijos están clamando. No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Otra vez la promesa que desde un principio le fue dada a Agar sobre la vida de su hijo. Sin duda alguna, por todo lo que vivió, por todo lo que atravesó, se le olvidó o perdió la fe, perdió la esperanza en esa palabra que años anteriores había escuchado, que años antes se le había dado. Ella lo daba por muerto, ella lo daba ya por terminado. Para ella de ese día no pasaba, ya no había pan, ya no había agua, ya no habían recursos. Ya no habían posibilidades. En medio de un desierto, en medio de esas condiciones, donde no hay nada, donde solo hay soledad. Ahí Dios tenía el lugar perfecto para operar, el lugar indicado para obrar en la vida de ese muchacho. Hay una porción de la palabra de Dios que nos recuerda que el Señor a su amada la lleva al desierto para hablarle de amores. Quizá no es el mejor lugar, quizá no es el más propicio, el más adecuado, el más cómodo, la mejor condición, no va a ser el desierto. Pero ahí en esos lugares, en esas circunstancias, en esos ambientes, en esas estrecheces, en esas dificultades, allí es donde Dios le habla a sus elegidos, a sus escogidos. Ahí, en medio de la nada, es donde Dios hace todo. Ahí donde aparentemente no hay nada, ahí es donde Dios obra de una manera extraordinaria. Quizá hoy no con tus ojos
físicos no se puede ver lo que Dios puede hacer, pero en el ambiente espiritual Dios está trabajando, Dios está trabajando, Dios está trabajando. Alguien tiene que creer esa palabra de que Dios está trabajando, de que Dios sigue obrando a nuestro favor, de que Dios la obra que empezó en nosotros ciertamente la ha de perfeccionar. La obra que empezó en tu vida, la obra que un día inició, la va a perfeccionar. Sigues estando en las manos del alfarero, sigues estando siendo moldeado por las manos del alfarero, siendo ahí un barro moldeable, siendo un barro ahí que se puede moldear todavía. Dios sigue haciendo esa obra maravillosa. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, recobra las fuerzas, empieza a escuchar la voz de Dios que te recuerda cada una de las promesas que te dio años atrás, que te dio desde el inicio, que te dio desde un principio. Toma en cuenta cada una de esas palabras, haz tuya otra vez esa promesa, haz tuya esa palabra, vuelve a tomar esa palabra, camina sobre esa verdad, camina sobre ese verso, camina sobre esa escritura, camina sobre esa profecía, camina sobre ese decreto que te dieron. Haz tuya esa palabra, créele al Señor Todopoderoso, cree, confía en Él, que ninguno de los que confían en el Señor queda avergonzado. Y el ángel del Señor le dice: levántate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Yo creo que es el tiempo de tomar esa palabra que el ángel le da a Agar, de levantarse. De levantarse, porque quizá te has quedado sin fuerza, estás sin aliento, sin ganas, estás en desesperación, estás incluso cayendo en demasiado estrés, preocupada, en ansiedad. Y creo que es tiempo de tomar esa palabra, levantarnos, tomar otra actitud, tomar una actitud distinta, pensar de una manera diferente, pensar que todo lo que Dios te ha dicho se puede retomar. Todo lo que Dios ha establecido para nuestra vida se puede retomar. Y en el nombre de Jesús esta noche, ahí tú que estás ahí en tu lugar, levanta tus manos. Tú que estás viendo esta transmisión, tú que estás viendo este video, tú que quizás sin buscarlo llegaste a este video, quizás sin tener la intención de buscar, simplemente estabas ahí navegando en medio de tanta publicación, pero llegaste a este video. Yo quiero decirte que la promesa del Señor sigue vigente, que la palabra del Señor no caduca, que lo que un día dijo, Él lo puede cumplir, no importando la situación, no importando la crisis, no importando qué tan difícil sea el momento. Mientras Dios no diga otra cosa, su palabra sigue vigente. Su palabra, su decreto, su promesa sigue viva. Yo le pido al Padre en esta hora, le pido a nuestro Señor que renueve tus fuerzas, que te dé un vigor nuevo, que la presencia del Espíritu Santo de Dios ministre tu vida de tal manera que abra tus ojos, que abra tu entendimiento, que renueve tus pensamientos, tu corazón, que tengas la capacidad de sacar de ti todo pensamiento negativo, todo pensamiento de muerte, todo sentimiento de derrota, todo sentimiento de abandono, que tengas la capacidad de levantarte como hizo Agar y tomar la actitud de volver a tomar en tus manos esa promesa, porque lo que Dios dijo que iba a hacer, Él lo va a cumplir. Le pido al Espíritu Santo de Dios que te dé las fuerzas necesarias, que te dé el impulso, que derrame sobre ti esa unción, esa fuerza, ese poder para poder levantarte, para que dejar de ver esa situación negativa y poner tu mirada en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Dejar atrás todo eso que posiblemente te llevó
a estar en esa situación, a caer en ese vacío, a caer en esa desesperación, en esa angustia. Dejar todo atrás y seguir adelante hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. A quien yo le pido en esta hora que te ministre tu corazón, ministre tu vida, de fuerzas nuevas para seguir adelante. Que el Señor, que el Espíritu Santo de Dios derrame ese aceite fresco, esa unción fresca, y que pudra toda cadena, todo yugo, todo lazo, que pudra toda cadena que te haya tenido retenida, que impida alcanzar esa promesa. La promesa sigue vigente, la palabra de Dios no ha caducado, la palabra de Dios sigue en pie. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga.